Inclusión de las personas con discapacidad en las acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencias. Raquel Santos, fundadora de SM Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Marta García, cofundadora de Movimiento de Personas con Discapacidad. En 2008, México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico internacional cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Convención 2008. En su artículo 11, Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, menciona que los Estados parte adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres. A 16 años, ¿cuáles han sido las disposiciones normativas para dar cumplimiento al artículo 11 de la Convención? El tema es abordado en leyes federales y generales relacionadas a la prevención y eliminación de la discriminación, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes e inclusión de las personas con discapacidad, así como guías con recomendaciones, normas técnicas de accesibilidad. Retomaremos 3 importantes recursos que se complementan entre sí y que tanto los sectores público, privado y social están obligados a dar atención. Norma Técnica Oficial Mexicana NOM 008 Segov 2015. Personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situaciones de emergencia o desastre. Enmarca la importancia de generar acciones de prevención y preparación que den atención a las necesidades de las personas con discapacidad. A través de las definiciones, permite a las personas obligadas conocer las condiciones generales a tomarse en cuenta para el procedimiento de emergencia, considerando las diferentes condiciones de discapacidad física, visual, auditiva, visual y psicosocial. Es importante mencionar que esta norma oficial mexicana sigue un enfoque asistencialista de la discapacidad y es necesario fomentar el modelo social de la discapacidad que promueva atender los ajustes razonables para fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad ante una situación de emergencia. Es imprescindible que las unidades internas de protección civil trabajen de forma activa con las personas con discapacidad e ir eliminando las barreras del entorno físico, de información, comunicación y actitudinales, porque todo ello aumenta la vulnerabilidad de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Norma Oficial Mexicana NOM 034 STPS 2016. Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Menciona las condiciones para la protección de la integridad física y salud de las personas trabajadoras con alguna condición de discapacidad, involucrando tanto el análisis para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo con la persona con discapacidad, así como contar con instalaciones accesibles que permitan el libre desplazamiento de la persona, capacitar a la persona con discapacidad tanto en temas relacionados al puesto de trabajo como de actuación en caso de emergencia. En el contenido de la norma se visibiliza el rol activo y participativo que debe de tener la persona trabajadora relacionada con las condiciones a realizar ante una situación de emergencia. Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2020. Guía con recomendaciones para considerar a las personas con discapacidad en los protocolos de protección civil. Centra la atención en la persona. Menciona que las PCD tienen necesidades específicas y, por tanto, los criterios para el procedimiento de evacuación ante situaciones de emergencia debe atender esas necesidades y propone las condiciones a seguir para elaborar el Plan Personal de Evacuación de Emergencias para las personas con discapacidad. Este debe ser desarrollado de forma conjunta entre la persona trabajadora y el personal que se desarrolla en los inmuebles o centros de trabajo, personas trabajadoras fijas, visitantes frecuentes, visitantes ocasionales con acceso y sin acceso controlado. Recuperando la experiencia. Al recuperar las vivencias de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, podemos identificar las necesidades específicas ante estos escenarios. Uriel Osorio, baja visión. Estuve en el temblor de 2017. Nadie supo qué hacer conmigo, prácticamente tuve que salir solo. Estando en un centro comercial llegó el momento en el que no sabía hacia dónde dirigirme, y fue entonces cuando un compañero me agarró y me dijo «corre», y corrimos. Ahora que estoy en la universidad hemos hecho simulacros. Hay personas usuarias de silla de ruedas, personas de talla baja, y nadie sabe cómo ayudar. Considero que es importante generar conciencia de la diversidad en la discapacidad para poder elaborar los planes de acción pertinentes y que se cumplan los protocolos para la mayor optimización de este tipo de situaciones. Marta López, discapacidad visual. En el gimnasio pregunté cuál era la zona de menor riesgo en caso de sismo.
porque estoy en un primer piso en las caminadoras, y la respuesta del instructor fue que no me moviera, que él subiría corriendo por mí y me bajaría en brazos. Yo le pregunté qué pasaría si él no estuviera presente, y él respondió: no se preocupe, yo siempre estaré para usted. Héctor Enzástiga, usuario de silla de ruedas. En septiembre de 2023 fue invitado a participar en un simulacro nacional. Regularmente el 95% de mi trabajo es home office. Muy pocas veces, bajo solicitud, voy a la oficina. La oficina se encuentra en un piso 14 de una torre corporativa. Antes de esta invitación fuimos a una capacitación de protección civil, donde afortunadamente había 2 personas con discapacidad, una chica con una amputación de extremidad inferior y yo, que manejo una silla de ruedas. Comentaron que durante el simulacro todos tenían que evacuar independientemente de su condición. Levanté la mano y les dije: ¿a mí, un usuario de silla de ruedas, me van a bajar 14 pisos? La respuesta fue: sí, a todos nos van a evacuar. Estás cordialmente invitado al simulacro. El día del simulacro, vía comunicación interna, nos informaron que teníamos que hacer el repliegue y posteriormente acercarnos a la salida de emergencia. Llegó la hora del simulacro. Se activó la alarma de mi edificio. Me replegué hacia donde nos habían dado la indicación. Después de 23 minutos dieron la indicación de desalojar el edificio, seguir la fila como todos los colaboradores que estábamos en ese nivel. Pero llegando a la salida de emergencia me preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Respondí: a mí me dijeron que me iban a bajar. Déjame revisarlo. Se acercó otra persona de un nivel mayor dentro de la jerarquía de donde trabajo y me dijo: oye, ¿qué vamos a hacer contigo? Respondí que la indicación era esperar allí en la salida de emergencia, que iban a venir 4 personas para que me pudieran cargar y comenzar a bajarme por la escalera. Él respondió: ok, yo me quedo aquí contigo. Momentos después subió una persona de seguridad y me dijo: no hay personal, no te podemos bajar, solo estoy yo y otra persona. Jamás subió alguien de las 4 personas prometidas para bajarme. Realmente pasó que solo fue una simulación. Somos una empresa inclusiva. Hemos integrado a personas con discapacidad motriz, física, visual, auditiva, y ¿qué vamos a hacer con ellas en una situación de riesgo? ¿Qué va a suceder con nosotros en una situación de sismo, incendio, amenaza de bomba, por ejemplo? En mi caso, yo pude escuchar la alarma, pero hay colaboradores con discapacidades auditivas que no escucharon la alarma, y tampoco hay un estrobo que anuncie que hay una emergencia. Entonces, todas estas cosas empezaron a reconocer que no funcionaron. Retos actuales. Sin duda, tenemos grandes retos respecto a la inclusión de personas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencias. Estos son algunos que las personas con discapacidad han identificado. Alain Zamudio, usuario de silla de ruedas. Creo que un reto que me ha tocado enfrentar es que el personal de protección civil no sabe muchas veces cómo actuar ante una emergencia, y que el mismo manual de protección civil no ha tenido mejoras en el auxilio a las personas con discapacidad. Itzel Hermida, fibromialgia. No se contempla a la población con discapacidad dentro de los protocolos de atención o planes de emergencia, y si se les contempla en algunos casos es con la idea de que tienen menos probabilidades de sobrevivir, entonces en algunas ocasiones se les deja al último o se les relega. También comparto la experiencia de mi hermana Amparo, una joven que vive con síndrome de Down. Ella enfrenta la falta de información comprensible. Incluso si hay material en lectura fácil, no sabe leer. Una alternativa podría ser el uso de pictogramas, junto con explicaciones muy sencillas, esforzándose continuamente. Juan Carlos García, usuario de silla de ruedas. Dirigir las acciones para salvaguardar a las personas con discapacidad de acuerdo con su tipo de discapacidad. Me refiero a que algunas personas podrían ser movilizadas de manera rápida y otras de manera paulatina. Enfatizamos la importancia de contar con condiciones de accesibilidad en el entorno físico, desarrollar ejercicios y simulacros de los planes de emergencia considerando la participación activa de las personas con discapacidad, capacitación de inclusión de personas con discapacidad en donde participe personal responsable de activar los planes y las personas con discapacidad, contar con sistemas de alarma visual y auditiva para que las personas puedan ser avisadas y realicen las acciones de autoprotección que corresponda a la emergencia, así como con equipos que coadyuven a una evacuación rápida y segura, por ejemplo, las sillas de evacuación como recurso para poder agilizar la evacuación de personas con discapacidad, personas lesionadas o personas mayores. A manera de conclusión, se ha mencionado que en México se cuenta con normatividad en temas de inclusión de personas con discapacidad en situaciones de emergencia, pero falta que sea ampliamente conocida y aplicada para generar igualdad de oportunidades en situaciones de emergencia y desastre. Es imprescindible que las personas de los sectores público, privado y social
Rompan la barrera más complicada, la actitudinal, aquella que no reconoce la capacidad de las personas con discapacidad para realizar acciones de autoprotección, aquella que invisibiliza las necesidades específicas de las personas con discapacidad, generando mayores condiciones de vulnerabilidad ante situaciones de emergencia y desastres. Imagen 1. Dos investigadores, uno de ellos, usuario de silla de ruedas, realizan mediciones a un equipo mecánico. Imagen 2. Mujer con discapacidad visual baja escaleras. Se apoya del pasamanos y de su bastón. Imagen 3. Ilustración de personas con discapacidad física, persona con discapacidad motriz y persona con discapacidad visual en el punto de reunión. Imagen 4. Marta García, usuaria de silla de ruedas consultando libro en pasillo de la biblioteca. Texto disponible en Santos R. García M. 2024. Inclusión de personas con discapacidad en las acciones de prevención y preparación ante situaciones de emergencias. Revista Seguridad Integral, número 72, marzo-abril 2024, página 22-25.